¿Qué es lo que te dicen muchos de estos manipuladores o estas personas? Lo que yo puedo criticar más de alguien es su falta de autenticidad. Escuela tradicional, me refiero, educación formal versus el emprendimiento que estas personas realizan en función de hacerse ricos de la noche a la mañana. Y vamos a hablar precisamente de hoy en día, ¿no? Cómo la gente suele caer demasiado en la trampa, ¿sí? En esta trampa de el negocio de la superación, el negocio del desarrollo personal, el negocio de hacernos millonarios, ¿no? De la noche a la mañana, el negocio de los multiniveles, el negocio prácticamente liderazgo, el negocio del coaching, todo este tipo de esquemas que realmente sucede y sobre todo pues se lucra con la necesidad. Vamos a ver exactamente qué es lo que pasa y cómo es que esto se da. Vamos a empezar con esta temática, sobre todo pues este negocio, más bien este fraude millonario o billonario, más propiamente dicho, que hay en este aspecto de la superación y del desarrollo personal. ¿Por qué voy a hablar de eso? Porque al final la ventaja aquí es que uno puede hablar de los temas que considera importantes. 2, no le demos favores a nadie en este aspecto. 3, podemos hablar libremente de nuestra propia experiencia. Y al final no tiene que ver una cosa con la otra. Y van a ver exactamente a qué me refiero. Lo primero sería validar de dónde viene esta corriente. ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? Lo que sucedió hace ya muchos años, estamos hablando a lo mejor de 1900, por esas fechas, hubo ciertos pensadores, hubo ciertas corrientes de la parte humana, ¿no? Los humanistas y el desarrollo humano y cómo es que nosotros, pues al final, incluso si somos un poquito más estrictos, pues nos podemos ir a corrientes desde la época de los griegos, ¿no? Esta parte de la búsqueda de la felicidad y por qué estamos aquí, entre otros elementos, digamos, este tipo de cuestionamiento se ha dado. Sin embargo, no era un negocio, ¿sí? Billonario como lo es hoy. Pero lo que sucede es que, digamos que las generaciones han ido cambiando. Entonces, lo que hizo que esto explotara o realmente generara un boom o realmente fuese algo que se hiciera un negocio pues alrededor, es que a la gente le dio una oportunidad. ¿A qué voy? Antes nosotros, ¿sí? Antes me refiero a la forma en la cual se vivía la sociedad, pues nosotros estábamos muy condicionados y muy limitados a los elementos de nuestras circunstancias. De hecho, hoy también lo estamos. Sin embargo, antes pues no existía tanto este pensamiento mágico. Y al no existir, pues uno creía que si era pobre, moriría pobre, porque así eran las cosas, ¿no? Uno creía que iba a alcanzar nada más lo que estaba ahí, lo que su raciocinio, lo que su entorno le decía, y ya, por eso si eras hijo de un médico ibas a ser médico, si eras hijo de un campesino serías campesino, si eras... a eso se refiere, ¿no? Entonces por allá por 1920, 1930, empieza a surgir esta corriente, ¿sí? Ya existía, les digo, había libros como de James Allen, como Un hombre piensa, el cual ya te ponía en un contexto, ¿no? De cómo nuestros pensamientos dominan nuestro destino y al final de cuentas, pues nosotros somos un reflejo de los pensamientos, las acciones y demás. Había habido corrientes filosóficas como Descartes, de pienso y luego existo, y entre otros tipos de elementos, ¿no? Sin embargo, aquí la parte importante es que en aquellos años pues surge también lo que se le conoce como la Gran Depresión en Estados Unidos y en el mundo en general, ¿no? O sea, donde se cae en una crisis. Y esta crisis, pues digamos que la gente por lo que buscaba era esperanza, de alguna manera. Y esta esperanza viene precisamente cuando las personas más ricas del mundo te decían exactamente qué fue lo que hicieron para generar sus fortunas. Y esto vino precisamente de la mano, ¿sí? De Napoleón Hill, y también de otro autor que también, digamos, influyó mucho, que es Clement Stone, sobre esta cuestión del pensamiento y cómo esto forja prácticamente tu porvenir. Y lo más importante de todo, ¿por qué tú tienes control de eso? Y al tener control de tus pensamientos, tú puedes de alguna manera dar forma a tu destino. Eso llenó de esperanza a las personas, porque al final no era algo que fuese mentira. Sí, lo que le estaban compartiendo, pues no eran los principios de las personas que te decían prácticamente cuáles eran digamos, los lineamientos. Estabas hablando aquí de, pues como mencioné previamente, Napoleón Hill, también tenías a Dale Carnegie, tenías pues todo este tipo de literatura que surge, ¿no? De aquellos años. Dale Carnegie pues se refiere a cómo ganar amigos e influir en las personas.
Obviamente pues tenías estos referentes, ¿no? Los Roosevelt, los Rockefellers, tenías pues también, de hecho, pues el que precursor de todo esto viene siendo este señor de apellido Carnegie, casualmente también. Y fue lo que sucede, ¿no? Entonces la gente pues empieza a tener esperanza, empieza a ver que puedo salir adelante independientemente de mis circunstancias, tengo una oportunidad, no tengo que estar limitado, no me voy a quedar donde estoy, realmente hay algo más. Se los tengo que comentar porque digamos que eso fue como el origen, pero esto es como el teléfono descompuesto. Digamos que ese tipo de mensajes, ese tipo de información, pues se ha ido distorsionando a lo largo del tiempo. Algunas personas lo han sabido llevar mejor que otras y lo han explotado a un mayor nivel. Uno de los grandes de esta línea pues puede ser Jim Rohn, ¿sí? Que murió por ahí en el 2010, o sea, fue alguien que fue mucho más contemporáneo. El mentor de Jim Rohn fue este señor Schultz, y Jim Rohn fue mentor de Tony Robbins. Digamos que es como las líneas, ¿no? Y de ahí tienes a otros como fue Bob Proctor, que ya recientemente acaba de fallecer, y Zig Ziglar y otras personas de esta corriente, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa pues con este efecto de teléfono descompuesto? Es que muchas de estas personas pues eran de la vieja escuela. Es a lo que voy, o sea, eran personas que a lo mejor sí, se hicieron a sí mismas en el sentido de que no había algo, de que no había, digamos, un entorno propicio, no habían nacido millonarios, nada de esto, no nacieron en una época de abundancia, ni mucho menos. Entonces les tocó forjarse, pero encontraron esta fórmula que les funcionó. Lo que sucede hoy en día es que las personas que hacen esto ni siquiera están en este periodo, digamos, de austeridad. Lo que sucede con los gurús de hoy en día, o los vendehumos, o estas personas, es que pues nacieron con dinero, muchos de ellos. Como la gente piensa que tienes que empezar de cero, y muchas de estas personas empiezan a un nivel donde ya tienen sus necesidades cubiertas, y es mucho más sencillo pues llevar ese estilo de vida. Sí, es mucho más sencillo entonces decir lo que quieras decir, porque tienes manera aparentemente de comprobar lo que dices, porque estás mostrando lo que la gente quiere ver. Sin embargo, cuando una persona está pobre, cuando una persona está quebrada y habla de estos temas, pues la gente no le cree un carajo. ¿Por qué? Porque no es recíproco o no es congruente. Por ahí va esta línea. Entonces, lo que tendríamos que empezar a comprender es precisamente este efecto del teléfono descompuesto, porque lo que se decía inicialmente ahora se ha distorsionado enormemente. Y ahora gente que nunca ha sufrido nada te dice lo que tienes que hacer para ser exitoso, por ejemplo. Y es gente que pues vive cómodamente y al final encuentra esta fórmula tan atractiva porque resulta tan sencilla de hacer que pues lo llevan a la práctica. Ahora, no nada más se trata de las personas, también los tiempos son distintos. Es decir, antes había mucho menos información, tú no te desgastabas tanto, no tenías que complicarte tanto la existencia, la vida era más simple, no tenías tantos prejuicios sociales, no había tantas expectativas que cumplir. Entonces, pues, y es más, la economía era mejor en el sentido de que tú podías, a lo mejor con el poder adquisitivo de un trabajo, te daba precisamente para tener tu casa, tus autos, tus hijos y que fueran una escuela privada, por ejemplo. Pero ¿qué sucede después? Las personas empiezan a perder, digamos, el sentido de la vida, ¿no? El sentido de las cosas, porque empiezan a caer en un vacío o bien se la viven deprimidas todo el tiempo. Y al estar deprimidas todo el tiempo van a buscar esperanza. Y cuando buscan esperanza es cuando surgen entonces todos estos modelos que al final es lo que te venden. Ahora, viene aquí la parte interesante. ¿Qué es lo que te dicen muchos de estos manipuladores o estas personas? Lo que yo puedo criticar más de alguien es su falta de autenticidad. O sea, esa es la parte que más puedo criticar de una persona. Si una persona es auténtica porque realmente cree lo que está diciendo, porque así es su realidad, su sistema de creencias así es, y simplemente ha vivido su vida y para él o para ella es lo que conoce y cree que eso es, yo no tendría realmente un conflicto, porque pues es el sistema de creencias y cada quien pues se condiciona a ese sistema, ¿no? O sea, no pasa nada, o sea, podemos converger. Pero lo que yo no tolero es cuando es falso, o sea, es cuando de plano es mentira y al final nada más quieren venderte algo. O sea, esa es la parte que sí se me hace más complicada de asimilar. Y se los digo porque actualmente muchos de estos gurús, y hablo de escalas grandes, no hablo nada más de los gurús acá locales o gente que sabe en internet, no, hay muchos gurús de alto nivel donde empieza esta polémica. Escuela tradicional, me refiero, educación formal versus el emprendimiento, sí, emprendimiento pongo entre comillas, que estas personas realizan en función de hacerse ricos de la noche a la mañana.
o bien este emprendimiento del coaching de vida, o bien este emprendimiento de ser una persona que vive en internet y simplemente gana muchísimo dinero, o ese estilo de vida del influencer. La gente, créanme, hoy en día, los chicos de adolescentes que están en la secundaria, la preparatoria, ¿sí? Estas personas que tienen a lo mejor entre 15, 16, 17, 18, ¿ustedes creen que quieren estudiar una carrera, pasar 5, 6, 7 años estudiando algo para ganar el mínimo si ven a sus ídolos, los cuales son influencers, son streamers y que ganan millones simplemente jugando, ganan millones simplemente dando su opinión? Y aquí es donde viene la discusión, porque dicen que la educación formal, la universidad, por ejemplo, las universidades son la mayor estafa de la historia, son un timo. Y que el hecho de que tú busques tu bienestar y que tú busques salir adelante y que no compres esa vieja idea del viejo sistema y tú trates entonces de ser, a lo mejor bajo tus propios estándares y medios, salir adelante y realmente generar riqueza, eso es lo importante. Son dos caras de la moneda. Dicen que sí, ¿sabes qué? La educación formal, claro que es útil, claro que funciona, claro que se necesita. Ahora, habrá carreras, obviamente, o tipo de profesiones que sí, o sea, que no puedes tú saltarte eso. Es decir, si quieres ser un médico, pues no puedes tú no ir a una institución. Peor aún, ¿no? Quieres ser un piloto o alguien así, pues no puedes saltarte eso. O sea, esa parte tendría que pasar. Sin embargo, hablo, por ejemplo, carreras tradicionales, la contabilidad, la administración, ciertas licenciaturas, incluso algunas ingenierías, donde toda la información la encuentras en internet, por ejemplo. La gente dice, es que todo está ahí, no tienes que ir a la escuela ni siquiera. Puedes tú perfectamente aprender lo que necesitas de forma gratuita, de forma autodidacta. Por eso hay tanto curso. Y por eso estos cursos, pues muchas veces pueden ser buenos. Habrá algunos que sean excelentes y mucho mejor que en la educación formal. Te manipulan porque si tú no tienes estudios, si tú no tienes la oportunidad de haber ido a una universidad, si tú no tienes, digamos, las facultades para poder estudiar una carrera, etcétera, y te dicen que no necesitas nada de eso y que tú simplemente con el ímpetu, la motivación, las ganas, es todo lo que hace falta. Sí, claro, te venden la idea de que Bill Gates se dejó Harvard y Elon Musk sí estudió, él sí terminó sus carreras. Pero, por ejemplo, Bill Gates, que Steve Jobs, que también. Y muchas personas te lo toman, Mark Zuckerberg también, sí, te lo toman como referencia, pero una vez más, no eres esas personas, pues. Y es algo que cuesta trabajo entender. Y es algo que a la gente le encanta el pensamiento mágico. Por eso hay que ser de alguna manera más eclécticos en la información. Pero les voy a decir cuál es la fórmula. ¿Sí? La fórmula por la cual esto funciona y va a seguir funcionando, independientemente de lo que se trate. Nosotros somos personas, somos seres, los cuales pues tenemos un cerebro reptil, ¿sí? Y ese cerebro reptil se mueve bajo la ley del mínimo esfuerzo. Así es simple es esto. Somos todavía muy rudimentarios. O sea, la gente que diga otra cosa está mintiendo. Habrá excepciones quizá, pero así somos. Nos gusta lo fácil, nos gusta lo cómodo, nos gusta movernos bajo esa línea. El principio del hedonismo se hace presente, placer y dolor, y preferimos evitar dolor que obtener placer incluso. Sobre esta línea es donde dicen, por ejemplo, pues hay que venderle al reptil. ¿Qué es venderle al reptil? Vamos a venderle aquellas cosas, porque esto lo saben, gente, esto las personas que manipulan lo saben muy bien. Venderle al reptil es la ley del mínimo esfuerzo, hacer que se sienta súper cómodo, porque si el reptil no aprueba algo, me refiero al cerebro reptil, ¿sí? Que nosotros tenemos, el cerebro reptiliano, cualquier información no pasa primero por ahí, no va a llegar a la parte racional, o sea, el uso de la razón no se va a dar. Por eso las emociones venden tanto. Gente, pues parece que terminamos. Nada más les recuerdo, manita arriba, corazón, like, según sea el caso. Por favor, esto me ayudaría enormemente a que el algoritmo nos detecte mejor. No se olviden de comentar y compartir. Sin más por mi parte, les agradezco a todos pues el que hayan estado aquí esta noche de lunes. Y nos vemos entonces en un siguiente directo. Permanezcan atentos a lo que viene en el canal. Chao.